Vamos con toda la información relacionada a Ismael El Mayo Zambada, que surgió el día de ayer, y ya las reacciones que hubo esta mañana por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque luego de que Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de conspiración de crimen organizado y de dirigir una empresa criminal continua ante la Corte de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la fiscal Pamela Bondi anunció que va a pasar el resto de su vida en una prisión. En una conferencia de prensa afirmó que el capo de la droga confesó una vida de crimen al servicio del cártel de Sinaloa, una organización, desde su punto de vista, terrorista extranjera. Señaló que esto fue gracias al trabajo de sus agentes y ahora El Mayo morirá en una prisión de Estados Unidos en donde pertenece. La justicia estadounidense le imputó al narcotraficante mexicano 17 cargos, entre los que se incluye dirigir una empresa criminal, además de la importación de miles de kilos de narcóticos a Estados Unidos, como cocaína, fentanilo, metanfetaminas, heroína y marihuana. Pam Bondi acusó que en las últimas 3 décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron billones de dólares cada año al suministrar drogas venenosas a Estados Unidos. Explicó: el cártel de Sinaloa comenzó con la cocaína, pero bajo el liderazgo del Mayo incursionó en la heroína y fentanilo, cuyos precursores químicos vienen desde China. Fueron parte de las declaraciones que dio en esta conferencia de prensa el día de ayer. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estas declaraciones de Ismael El Mayo Zambada en su audiencia. Ella retoma las palabras de Bondi, de la que le acabamos de dar cuenta, y resalta lo que dijo sobre la cooperación entre México y Estados Unidos. También resaltó las declaraciones del director de la DEA, en donde enlistó como logros la captura de 3 narcotraficantes y menciona a El Chapo, a Genaro García Luna y al Mayo Zambada. Para la presidenta fue interesante, así lo sostuvo, que se pusiera al exsecretario de Felipe Calderón al mismo nivel que al Mayo y que al Chapo. Vamos a escucharlo. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA. Dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, El Chapo. Y el tercero, El Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? No, es para que lo analicen todos ustedes. ¿Pero no les parece interesante? Así es, sobre todo con lo que está utilizando la oposición en estar denostando al gobierno, los esfuerzos del gobierno, y que... No, pero pone al mismo nivel. Ajá. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Hay muchas cosas interesantes el día de ayer, pero bueno, nos quedamos con eso. Hay hechos concretos y uno de ellos es esto. Genaro García Luna también es parte de los nombres que surgieron el día de ayer en esta conferencia de prensa y que sí tienen una sentencia a pagar, así como también El Chapo
y ahora también se va a dar a conocer en enero del 2026 cuál va a ser la sentencia de Ismael El Mayo Zambada. Esos son hechos concretos. Lo que viene después también son las declaraciones de este capo mexicano, que no va a colaborar, eso también se dijo, no va a colaborar con las autoridades, lo que se dijo ya está ahí plantado. Mencionó justamente que había sobornado en su momento a militares, a políticos, y que esto lo hizo durante décadas. Estuvo ahí trabajando directamente con algunos personajes de la política, y claro, pues ahí también ya apareció en algún momento Genaro García Luna como una de las personas que estuvo beneficiando al cártel de Sinaloa. Quizás si hay más investigaciones, y esa también no debería de ser solo una tarea de Estados Unidos, sino una tarea también que se realice desde aquí, desde México, cómo se dan esa manera de ligar a políticos con narcos y cómo se da la colusión también entre estas dos esferas de poder. Claro que sería muy bueno que en México se investigue y que no nada más se dejen estas tareas y estas labores a Estados Unidos, porque lo que hemos visto es cómo el daño, y lo planteabas hace un momento, Dani, el daño principal se da aquí en nuestro país de estos tres personajes. No olvidemos que tanto el Chapo como Genaro García Luna como Ismael El Mayo Zambada han sembrado olas de violencias en su momento, y así como también lo hace y se está viviendo en este momento allá en Sinaloa. Más adelante, en esta conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo que se sabe del juicio en medios de comunicación es la información que tiene también el gobierno de México. Pidió analizar el caso completo, desde la detención de El Mayo y la manera en cómo se dio hasta lo que ocurrió el día de ayer. No hay que olvidarnos que ya pasó un año de cómo llega El Mayo allá a Estados Unidos y todavía no hay una explicación. Quiero regresar al tema de la declaración de culpabilidad de ayer que hizo Ismael Zambada. En una de las partes que se hicieron públicas, él estableció que al menos durante 50 años él había sido parte de la cabeza, de la dirigencia del cártel de Sinaloa. Durante ese periodo, 50 años al menos, este cártel ha estado pagando a policías, a militares y a políticos para poder actuar de manera libre. El Mayo fue detenido, fue trasladado a Estados Unidos el año pasado. Es decir, 50 años atrás ha estado delinquiendo con este esquema que él mismo dio a conocer. ¿Algún comentario acerca de cómo, al menos en declaración, en esta inicial declaración, pues sí se pone ya en una declaración ante una corte que sí ha habido corrupción por parte de autoridades? Él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, Presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado de El Mayo es que lo que sabe El Mayo se lo va a llevar El Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías, con el crimen organizado, Presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, El Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. En la conferencia de prensa posterior que dieron autoridades de Estados Unidos también se hace hincapié en que El Mayo morirá en la cárcel en Estados Unidos, Presidenta. ¿Algún comentario también acerca de esta declaración? Digo, parece muy a la ligera, pero vaya,
el hecho de que no haya compartido con el gobierno mexicano la situación, pues los alcances de este tema, ¿le llama usted la atención, presidente? ¿Por qué no? Yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue, todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Y en ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. Es la respuesta que da la presidenta esta mañana. Ismael El Mayo Zambada se presentó este lunes a una audiencia en la Corte de Estados Unidos, durante la cual se declaró culpable de traficar millones de kilogramos de cocaína mientras dirigió el cártel de Sinaloa, y también culpable de haber ordenado varios asesinatos. Cuando el juez Brian Cogan le preguntó de por qué se declaró culpable, El Mayo leyó una carta donde reconoció los delitos que incluso pudieron llevarlo a la pena de muerte, como liderar una empresa criminal en forma continua y por conspiración. Agregó que durante más de 50 años lideró una organización criminal conocida como Cártel de Sinaloa, de la cual fundó. Dijo que inició su carrera criminal a los 19 años, en 1969, cuando comenzó con la distribución de marihuana, pero en 1980 y hasta el 2024 continuó con otras drogas como heroína y principalmente cocaína, la que enviaba en mayor medida a Estados Unidos. Afirmó que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de droga y la relación con narcos colombianos, pero que él mismo tuvo contacto en diversas transacciones. Reconoció que tuvo un equipo con su propio comandante que lo protegía a él y a su familia, y además aseguraba de que se realizaran las transacciones de narcotráfico. Como parte de su nueva declaración, los fiscales pidieron al criminal mexicano, quien reconoció fundar el cártel de Sinaloa, el pago de $15,000 millones, y ya con ello se estima que Ismael Zambada sería, en teoría, el tercer hombre más rico del mundo, ya que la multa que entregará de su patrimonio supera los $9,000 millones de la fortuna, que es, por ejemplo, de la que equivale a María Asunción Aramburu Zavala, según la lista de las personas más ricas de Forbes. Sin embargo, es un aproximado, ya que pues al ser dinero ilegal no se puede contabilizar, pero ahí está pues una aproximación. El Mayo declaró que traficó aproximadamente 1.5 millones de kilos de cocaína, que mandó casi en su totalidad a Estados Unidos. Según su dicho, en 44 años, de 1980 al 2024, habría traficado 34 toneladas en promedio al año, 2.8 kilos al mes. Además, al ser cuestionado sobre posibles cómplices o políticos de México y Latinoamérica, su abogado aclaró que Zambada no revelará nombres, no habrá nombres, pero toda la información relevante ya consta en las pruebas presentadas en la corte. Estos son algunos de los detalles
que dio Ismael El Mayo Zambada en esta carta que leyó en la Corte de Estados Unidos. Es lo que menciona el día de ayer El Mayo, y también a través de su abogado Ismael El Mayo Zambada pidió a la población de Sinaloa que se evite la violencia. El llamado lo hizo a través de su abogado Frank Pérez, quien envió una declaración a la agencia AFP tras la audiencia del cofundador del cártel de Sinaloa. Distintos medios, entre ellos el periódico El Universal, publica estas declaraciones en donde se señala: mi cliente hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia. El comunicado añade: el derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del Estado. También el abogado Frank Pérez descartó que la declaración de su cliente sea parte de un acuerdo de cooperación. Tampoco va a existir esta medida con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno, o que su cliente vaya a dar los nombres de la gente implicada en el narcotráfico, como ya se ha sugerido y como también aquí la oposición, hemos dicho, está ávida de que se den a conocer estos nombres y que haya una relación directa, sobre todo con políticos que están en la Cuarta Transformación, y que se vea supuestamente estos nexos que por muchísimos meses han mantenido, y esta idea de narcogobierno. Pero de acuerdo con lo que ayer da a conocer el abogado de Ismael El Mayo Zambada, esto no sucederá. Lo que declaró ya lo hizo recientemente con las autoridades el día de ayer. Como bien le informábamos, estos son los detalles que se compartieron en la comparecencia que dio Ismael El Mayo Zambada en la Corte Este allá en Nueva York, y con eso pues ya estaríamos esperando nada más que en enero de 2026 se dé a conocer cuál va a ser la sentencia de este personaje. Y también decirlo, o sea, yo creo que todos queremos saber esos nombres, ¿no? Independientemente de esta campaña en donde la oposición necesita urgentemente un solo dato que le refuerce lo de narcopresidente, narcopresidenta, narcogobierno, morenarcos, como dice Salinas Pliego. En asuntos de narcotráfico, digamos, esto no viene del 2018 a la fecha, ¿no? O sea, el mismo Mayo Zambada está hablando de 50 años en los que funcionó uno de los cárteles más poderosos en todo el continente, y también él mismo lo dice, funcionó gracias a sobornos a políticos y a militares, a policías. O sea, por más que se quiera hacer creer que que el Mayo empezó a sobornar del 2018 para acá, pues sabemos que no es así. Entonces, nos quedamos todos y no nos metemos en el mismo costal de la oposición, pero sí nos quedamos todos con esa, pues, justa necesidad de saber esos otros nombres, ¿no? De recibirlos, de que estemos hablando de ello, de que se debata, de que se presenten pruebas. Pero también eso es una consecuencia de que este tipo de capos estén siendo solamente juzgados en Estados Unidos, que la información que se obtenga de Ismael El Mayo Zambada solamente va a ser la que le convenga a Estados Unidos, y pues nosotros solamente nos vamos a quedar aquí pues hablando de lo que fue el cártel de Sinaloa, esperando que efectivamente se cumpla esto de que no se desate más violencia en Sinaloa, que no aumente y que se calmen ya las cosas allá. Pero pues sí, o sea, creo que ese derecho a saber de ese episodio muy oscuro y muy delicado, porque son negociaciones que cuestan vidas, que afectan vidas, que es la relación de la política y el narcotráfico, pues simplemente va a quedar como un gran pendiente. Sí, porque estamos hablando que pasó sexenios, ¿no? O sea, tanto del PRI, del PAN, de acuerdo con lo que menciona, también dice que fue hasta 2024 que continuaba con con estos sobornos, ¿no? Tratando ahí de que les ayudaran con este trasiego de la droga. Así que sí, es importante que se dieran a conocer estos nombres. No va a suceder
pero muy probablemente también va a utilizar Estados Unidos pues todas estas declaraciones para tratar ahí de seguir presionando a un país como México y las relaciones que se tiene, y hablar, ¿no?, también desde el otro lado con esta idea de seguir haciendo énfasis en que tiene que venir a ayudar a nuestro país para que se acabe con los cárteles de la droga y con estas células criminales.